Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos nuestros video auditores o auditores. Televidentes, auditores puede ser por separado, no sé. Me parece muy bien. Bueno, hoy comenzamos nuestro primer podcast, video podcast, acerca de diferentes temáticas de la salud mental, en este caso, o relacionada generalmente. Hoy nos toca hablar acerca de la comunicación, Cristian. Un tema gigante y que hemos elegido para dar el pie inicial a nuestro podcast, proyecto de podcast. Así es, porque actualmente, al menos de mi parte, ha emergido un concepto que es el de la comunicación efectiva, pero para que sea una comunicación efectiva primero tiene que ser comunicación. Entonces vamos a partir un poco de ese punto, de la comunicación, ¿no es verdad? Exacto. Es importante porque, bueno, nosotros primero, si queremos hablar acerca de la comunicación efectiva, es sumamente importante irnos a las bases, irnos a los inicios. Y estos inicios son la comunicación. La comunicación, como todos bien sabemos, no necesariamente tiene que ser hablada, sino que nosotros podemos comunicar con un gesto, con una mirada. Son muchos los patrones que nosotros podemos ir realizando para trabajar y para comunicarnos. Por eso lo hace tan complejo. A veces es tan fácil comunicarnos, ya que todo comunica, pero hacerlo efectivo es un arte y no es tan fácil, ¿ya? Tenemos todo lo que vendría siendo nuestra gestualidad, nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras extremidades, ¿cierto? De partida eso vendría siendo kinésico del movimiento, y posteriormente tenemos todo lo que es oral, ¿cierto? Lo que vendría siendo nosotros lo que decimos, cómo lo decimos, entonaciones, puntos, comas, todo lo que decimos. Entonces es impresionante cómo debemos trabajar la efectividad de la comunicación, ¿ya? Y hoy en día creo que más que nunca es muy importante, ya que no sabemos en realidad que cada día más se nos exige más ser buenos comunicadores en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en diferentes tipos de contextos. Claro, ahí aparecen los conceptos de lenguaje no verbal y paraverbal, que muchas veces el lenguaje verbal se puede ver alterado, ¿no es así? Por el lenguaje no verbal, porque podemos transmitir señales o una comunicación extraverbal o fuera del lenguaje o de las palabras, que puede ser distinto, contrario, y eso puede echar por tierra lo que queremos comunicar, ¿o no? Es importante lo que tú dices, porque lo fundamental en el tema de la comunicación vendría siendo ser congruente con lo que uno dice oralmente, y también con la gestualidad, ¿ya? Y también con lo paraverbal. Entonces es súper importante y fundamental que tengamos esta congruencia. Pasa mucho a diario de que hay personas que dicen algo y después dicen: yo no sé por qué esta persona entendió esta otra cosa, por qué cree que yo estoy enojado, o por qué si yo no estoy enojado cuando habla. Pero claramente si tenemos el mensaje, si está acompañado de una gestualidad, ¿cierto?, no verbal, un poco más, ¿cierto?, intimidante, más confrontacional, ¿cierto? Si usamos una intensidad de la voz alta, ¿ya? Y más encima, si no tenemos, hablamos muy rápido, muy acelerado, notamos tensión, ¿cierto? Es difícil de que nuestro mensaje no se vaya a ver tenso, aunque queramos decir algo muy amable. Y hay ciertas, podríamos decir, tips, o existen algunas señales, por ejemplo, una actitud corporal abierta. Por ejemplo, cuando cruzamos los brazos, estamos demostrando como un cierto grado de hostilidad o de separación con respecto a la otra persona. Siempre se recomienda tener una actitud abierta, generalmente con los brazos abiertos, todo eso. Existen varias técnicas para eso, o varios indicadores, ¿verdad? Es importante darnos cuenta que nuestro principal amigo, ¿cierto?, de nuestra comunicación, siempre yo he dicho que son nuestras manos, nuestros brazos, que siempre nos pueden ayudar a reforzar lo que ya estamos diciendo, pero también nos van a delatar también en momentos de incomodidad. Generalmente los brazos cruzados, ¿cierto?, las manos, moviendo las manos, ¿cierto?, hacia abajo. Yo me voy delatando un poco acerca de la incomodidad o el nerviosismo que yo. Y uno como que se convence más del discurso que está transmitiendo cuando hace algún gesto con la mano. Incluso muchos locutores, cuando yo los veo grabar,
ellos van interpretando y les sale mucho mejor la locución realizando ciertos gestos con sus manos. Nos da confianza. Es increíble, pero es muy, muy importante eso. Claro, nos da confianza. Yo la verdad es que todo lo que es lo manual, ¿cierto? Con los movimientos de las manos, ¿cierto? De los brazos, sirve mucho para acompañar y también quizás para mentalizar lo que uno va diciendo. Es un gran acompañante y también va reforzando nuestro mensaje, sobre todo cuando hablamos en público. Se nota mucho la diferencia, nos da confianza. Sí, mantener las manos a la altura entre el abdomen y la barbilla o el pecho. Claro. A la altura del abdomen, se recomienda. Sí, existen varias, es increíble, pero hay varias recomendaciones que se hacen y son cosas que se pueden aprender. Y uno muchas veces piensa que quizá, no sé, salen espontáneamente, pero las personas que son especialistas en esto y que les va bien comunicando, son personas que lo han estudiado y que lo han practicado. Uno lo ve mucho, a mí me gusta mucho trabajar, bueno, cuando trabajo con mis usuarios y con las personas que he trabajado durante mi carrera, todo el tema de la expresión, ¿cierto?, no verbal, siempre analizamos mucho discurso político, ¿ya? Porque los políticos son los que invierten mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con la oratoria y la forma de expresar, ya que son personajes altamente públicos y están en el escrutinio. Entonces, nosotros vemos mucho los gestos con las manos, por ejemplo, presidente o muy famosos que teníamos al presidente Piñera, que él usaba mucho sus manos, su gestualidad. Tenemos varios candidatos y hay personajes públicos que ocupan mucho todo lo que es la gestual con las manos, ¿ya? Discursos muy también que acompañan mucho la emocionalidad. Tenemos también, no sé, mucho lo que es Martin Luther King, por ejemplo, en discursos que son bien famosos a nivel histórico, que también ocupan mucho el acompañamiento de las extremidades superiores, ¿ya? Entonces también tenemos harto de ejemplo. Me gusta mucho esa ejemplificar a través de estos discursos políticos. Es interesante, está muy curtido en ese sentido. Claro. Pero yendo quizá un poco más, entrando en este tema de la comunicación, todavía no, digamos, en la comunicación efectiva, que es un tema que tenemos que abordar y me interesa mucho, la importancia de la comunicación en general. Sí, o sea, la verdad, yo siempre he dicho, la comunicación lo es todo. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es comunicar y de que somos seres sociales, venimos predispuestos a la sociabilización desde el nacimiento. Claramente nosotros desde los primeros años de vida, nosotros venimos predispuestos a interaccionar con otros. Yo creo que es súper importante que nosotros lo entendamos también, de que el ser humano viene predispuesto a comunicarse con otros, a desenvolverse en la sociedad y saca en fondo lo mayor de cada uno a través de el desempeño en desenvolviéndose con otros, ¿ya? Entonces, las habilidades sociales, ¿cierto?, de comunicativas, ¿ya? Son vitales para nosotros para desenvolvernos en el medio y para ir mejorando. A veces tenemos muchos conocimientos, tenemos muchas habilidades, pero de repente cuando lo social no es nuestro fuerte, se nos complica un poco. Y cada vez se nos complica más cuando vayamos creciendo, cuando tenemos que insertarnos en la sociedad, tenemos que, no sé, llegar a un trabajo, por ejemplo, a buscar un trabajo, estoy ejemplificando. Tenemos que convencer, ¿o no? Tenemos que persuadir, tenemos que convencer, tenemos que ser distintos al resto, de cierto modo, identificarnos y a través de la comunicación ser convincente, ¿cierto? Entregar información. Hay gente que interrumpe también de cada rato, eso es el principal vicio que genera vicios. Conflicto, yo creo, es el principal. Hay varios vicios de la comunicación. Lo principal siempre es poder entregar nuestras ideas de manera clara, ¿cierto? No extendiéndonos demasiado, ser bien preciso, ¿ya? Y también ocupar un vocabulario que sea adecuado al contexto que las personas estamos conversando, ¿cierto? Ser bien ahí empático en ese sentido, de darnos cuenta de mirar el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Es súper importante aquello. Y uno piensa de repente que esto es una obviedad, que siempre todo el mundo lo va a hacer así, pero de repente nos damos cuenta que hay personas que no se adecuan a ciertos contextos y que les traen dificultades, quizás de extra confianza. De repente estamos en ambientes más formales, en los cuales nosotros necesitamos un lenguaje
más culto, ¿cierto? Más de contexto más sobrio, y hay personas que no se adecuan y viceversa. En un Entonces, libro que se llama ¿Por qué hablamos como hablamos los chilenos? Se trataba el tema de si hablamos bien o hablamos mal. Pero ahí se señalaba que hablar bien es hacerse entender en todos los contextos donde uno se desenvuelve. Basta con eso. Y claro, con lo que usted decía era utilizar un vocabulario adecuado al contexto, al medio, estándar, que puede ser entendido por las personas que están interviniendo, sean 2 o 3. tal cual. Lo que nos pasa también acá en Chile, en general, es que tenemos muchos modismos, tenemos muchos conceptos que solamente nosotros o una pequeña comunidad puede entender. Y eso también afecta a la comunicación. O sea, claramente nosotros, si hablamos con personas de otros países y nuestra lengua castellana, que es la lengua que nosotros hablamos, no es más neutra, no habría problema, pero se nos confunde mucho a nosotros, se nos distingue mucho como chilenos porque hablamos con muchas palabras que solamente nosotros podemos entender. Y ahí, claro, que tenemos una dificultad en la comunicación. Entonces nuestra lengua castellana como que está un poco mezclada, como que cuesta, y eso interfiere en la comunicación. Ahí tenemos el punto base. Claro, en todos los países hay modismos, algunas veces son bastante graciosos algunos, y algunos efectivamente entorpecen la comunicación. Tal cual. Lo que también que tenemos acá en Chile es que el chileno tiende a hablar muy rápido. Tenemos una boca, una velocidad del habla muy alta, y también tenemos una cuesta, ¿cierto? De repente articular, ¿cierto? Articular, hablamos con la boca cerrada, hay una tendencia que a veces eso sucede. Entonces también ahí hay cosas articulatorias, ¿cierto? Que tampoco nos favorecen. Yo creo que es una suma de varias situaciones en ese aspecto, ¿no? Pero que son trabajables, y también igual nosotros nunca no tenemos tanta la costumbre, ¿cierto?, de haberlas trabajado. Nosotros generalmente, lo digo de mi experiencia, que una persona cuando habla con muchas dificultades, incluso con alguna dificultad de algún trastorno del habla, por ejemplo, ¿cierto?, o del lenguaje, ahí recién acude al profesional fonoaudiólogo, por ejemplo. Pero no, por ejemplo, cuando esta persona habla generalmente de manera no eficaz. Y ahí es un punto muy importante, que nosotros como profesionales también podemos apoyar todo lo que tiene que ver con la comunicación efectiva, con estos detalles de la articulación en la lengua castellana, ¿cierto? Pero eso la gente no lo problematiza como tal y dice, ya está. Entonces también es un tema interesante. ¿Cuántos malos entendidos, cuántas peleas se habrían evitado con alguna asesoría comunicacional ahí? Es importante, yo creo que lo que dice es muy importante. Mal entregados, todo tipo de problemas por hablar muy rápido o tener algún otro vicio. No, y claramente por transmitir en fondo un mensaje equivocado. La verdad, nosotros vivimos en el mundo de las percepciones. A diario tenemos diferentes percepciones, y cada uno tiene una percepción del mundo y de cada cosa que sucede única. Entonces siento que es súper importante que cada uno de nosotros trate de ser lo más neutro posible al comunicarse, para que esas percepciones nos salgan un poco de la media estándar que nosotros podríamos esperar, que pueden pasar cosas increíbles en ese aspecto. Y frustra también, yo creo que mucha gente que no se siente entendida, puede que haya sido por un defecto en la comunicación. Quizá un detalle nimio que podría haberse corregido, algo fácil, pero que produjo una consecuencia de una incomunicación con la otra persona, otro grupo de personas, y eso puede echar abajo algún proyecto, como decíamos, la consecución de un trabajo, puede ser otro de mayor envergadura. Y ahí también, como tú estás diciendo muy bien, empieza el efecto bola de nieve, que de repente por algo pequeño, por algo que se pudiese trabajar, empiezan a agrandarse estas dificultades, y también empezamos a evidenciar dificultades también a nivel, por ejemplo, de aristas como la salud mental, ¿cierto? De que tenemos personas que generan ansiedad, ¿cierto?, por una comunicación poco efectiva, ¿ya? O que generan en fondo dificultades para relacionarse con otros en ese aspecto, y la comunicación en sí, cuando no está bien trabajada, también nos genera eso, o también colinda un poco con otras dificultades. Así que la comunicación está en varias aristas y bien profunda, es un tema bien mirado por lo bajo, pero y es muy muy influyente, y muy importante potenciarlo, a mi parecer. Así que en este mismo sentido, yo creo que lo hemos abordado ya el tema, pero claro, partimos hablando de la comunicación en general.
La comunicación efectiva quizá la hemos implícitamente definido, Ujú, pero si la pudiéramos redondear esa definición para después ir ujú. con más profundidad, en más profundidad este tema. Claro, la comunicación eficaz yo la podría definir como el acto que tenemos como cada uno como ser humano, ¿cierto? De entregar un mensaje de manera próspera, o sea, que se entienda, ¿cierto? Y que cumpla con cierto tipo de criterios, que sea pertinente, que sea clara, que la otra persona pueda entenderla, ¿cierto? Que no tenga que hacer un sobre ejercicio con respecto a entender este mensaje, ¿ya? Y ahí también nos vamos dando cuenta de cómo es este mensaje que yo entrego. Por ejemplo, si es un mensaje cuando yo quiero hablar o decir acerca de algo que es concreto, ¿cierto? No escaparme un poco de usar, por ejemplo, terminología que sea abstracta, que sea como difícil de entender, que tenga que inferir demasiado, ¿cierto? Aunque a veces es inevitable que esos sucesos pasan y que nosotros tenemos que inferir información a diario, ¿cierto? Pero cuando el mensaje es claro, cuando yo puedo transmitir lo que yo quiero transmitir, tanto verbalmente como corporalmente, ¿cierto? Y que ese mensaje se entienda, ¿cierto? Que yo pueda traspasarlo de manera clara al otro, estaríamos hablando de una manera eficaz y también respetando las normas sociales de cada cultura, ¿cierto? Quizás no es lo mismo nuestra comunicación acá en Chile a nuestra comunicación en otro país como Japón, por ejemplo. Ya que, por ejemplo, yo te puedo saludar acá en Chile y está muy bien, pero si yo me acerco a ti y somos japoneses va a estar muy mal. Entonces, está muy ligado a lo que es cultural y también tenemos que tenerlo claro. Pero dentro de esos cánones, para mí sería una habla eficaz. O ir con un intérprete a esos países, un intérprete de convenciones sociales en cuanto al saludo, en cuanto a otras No, cosas. es Sí, ir complicado. acompañado. Es difícil encontrar un intérprete, pero quizás podría ayudar. No, es complicadísimo, es muy complicado. Ahora, no sé, yo creo que nosotros podamos como comentar un poco Sí. acerca de algunas preguntas que Y tenemos. para eso, claro, por eso quería redondear el tema de la comunicación efectiva, pero porque siempre he tenido, desde que conozco este concepto de la comunicación efectiva, una inquietud. Porque cuando nos damos cuenta nosotros de que no estamos teniendo una comunicación efectiva. Claro, ahí claramente es difícil a veces, creo que darnos cuenta de que no tenemos una comunicación efectiva. Quizás eh, hay muchas personas que no lo pueden procesar porque, como hablábamos anteriormente, poco, poco se nos ha inculcado acerca de la comunicación efectiva. Claramente nosotros decimos, tienes que hablar bien, tiene que entender lo que dices, ¿cierto? Pero el cómo lo dices y lo que yo proyecto y lo que el otro puede pensar de lo que yo estoy diciendo, eh, no es un ejercicio que hagamos muy a menudo. Generalmente porque nos estamos comunicando desde temprana edad, desde muy pequeños, y claramente no siempre vamos a estar analizando lo que estamos diciendo. Cuesta. Quizás cuando se nos transforma en un problema, recién ahí nosotros podemos decir, algo está pasando, ¿por qué todo el mundo se enoja conmigo? ¿Por qué todo el mundo cree que estoy enojado? ¿Por qué todo el mundo cree que yo soy confrontacional? ¿O por qué creen que yo soy tímido? ¿Por qué creen que estoy asustado cuando hablo? ¿O por qué no puedo hablar también? Hay personas que tienen muchas dificultades para hablar en público, eso no lo hemos trabajado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Lo primero, yo creo que es cuando nos damos cuenta cuando nosotros no somos, no cumplimos nuestros objetivos comunicativos, o sea, cuando nos está afectando. Ahí yo creo que ya nos damos cuenta. Cuando no encontramos un trabajo, cuando no podemos hacer, cuando en ambientes sociales no podemos iniciar conversaciones, ¿cierto? Cuando a veces nos cuesta hacer amistades, ¿cierto? Porque nos falta un poco, ¿cierto? El tema de la comunicación. Pero ahí también hay que tener ojo, lo hablamos muchas veces, que no tenemos que obligarnos a veces hay personas que son más introvertidas y que tienen ciertas herramientas comunicativas dentro de sus posibilidades y están cómodos así y está bien. Pero el problema es cuando yo quiero más y no puedo, me cuesta, no sé cómo. Cuando tengo que hablar en público, una presentación, una disertación, no puedo disertar, me cuesta, obtengo una mala calificación. Entonces yo creo que nosotros nos damos cuenta que tenemos dificultades cuando estamos en problemas, creo yo. Ahí recién, cuando algo pasa, cuando pasa algo más grave, ahí recién reflexionamos, cuando nos cuesta. Y generalmente eso pasa más a lo largo de la vida, cuesta,
incluso ya cuando somos mayores nos cuesta. Así que yo creo que por ahí va cuando nos damos cuenta. Sí. Bueno, lo siguiente puede que ya lo hayamos tratado, pero en esta conversación se hemos tratado de muchas cosas y todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores pueden llevarnos a nosotros a tener una comunicación que no sea efectiva? Claro, o sea, como lo habíamos dicho antes, un comunicador no efectivo claramente va a leer mal la situación del contexto, creo que es lo primero. Creo que le va a costar identificar con quién está hablando, qué temática está hablando, eso es lo primero. O sea, por ejemplo, claramente estamos en una conversación seria, esta persona le va a costar adaptarse, ¿cierto? Hablando netamente del mensaje comunicativo primero, ya de lo que es el tema. Va a costar adaptarse al tema, le va a costar, por ejemplo, los turnos cuando estamos hablando, ¿cierto? Respetar el turno, ¿cierto? A veces nosotros nos cuesta escuchar al otro después para hablar nosotros y generar este intercambio. Entonces también eso va a costar, le va a costar también claramente adecuarse a la conversación. A veces esta conversación se cambia de temática, a veces las personas no mantienen el tópico de la conversación, lo van cambiando, ¿cierto? Van hablando de otras cosas, son poco atingentes. Hay varias situaciones que en ese aspecto van sucediendo. Y bueno, también tenemos todo lo que es lo gestual. O sea, claramente tenemos personas que transmiten mal gestualmente, o sea, que tenemos que tienen malas posiciones, ni siquiera tienen contacto ocular cuando están hablando, están mirando hacia abajo, hacia atrás. Nadie va a ser un buen comunicador de esa manera, o sea, la otra persona inmediatamente va a interpretar de que uno no está interesado y ahí se generan dificultades, ¿cierto? Entonces tenemos el aspecto físico, el tema del mensaje, el contenido que no es adecuado, ¿cierto? La interacción también no es adecuada, toma de turno, ¿cierto? Se ve afectada con el tópico que no se mantenga. Claro, entonces tenemos varias temáticas principales que yo creo que son esas en las que no nos adecuamos y no somos efectivos, ¿cierto? No hay efectividad. Yo me decanto por ella. Si le doy más importancia, yo creo que lo más básico es lo gestual, ¿cierto? Lo gestual, ¿cierto? Es muy importante una buena gestualidad y también es importante, a mí me llama mucho la atención el tema de la intensidad de la voz, ¿cierto? Para mostrarnos una buena intensidad, no muy alta, no gritando, ¿cierto? Y hay personas que hablan muy fuerte y que de repente parece que están alteradas y eso genera cierta resistencia en el día a día, ¿cierto? Se genera estrés en la audiencia, como dicen por ahí. Claro, entonces eso es importante. Según mi experiencia, lo que yo he trabajado en algunos casos vendría siendo todo reflexionar mucho acerca de lo gestual, de la intensidad de la voz y la velocidad también. Creo que eso es una base. Y lo postural, que es súper importante, que no lo hemos hablado, que a veces lo postural es la base para buen orador, ya que favorece el flujo de aire, ¿cierto? Nos ayuda a proyectar la voz de mejor manera y es la base, la postura es la base. Eso también es importante mencionar. Así que una persona que tiene una mala postura, ¿cierto? Ya empezamos. Ese es como lo que yo encuentro. ¿Algún otro ejemplo de mala postura y de buena postura también? Bueno, en otros contextos, no solamente hablando en público, por ejemplo. No, o sea, claramente una buena postura es tenemos que tener los hombros hacia atrás, ¿cierto? Cuando estamos sentados, erguidos en el asiento y yo sé que es difícil. De hecho, a mí yo soy alto y me cuesta de repente mantener una buena postura, así que también peco un poco de aquello. Pero es importante siempre estar erguido en una posición recta, hombros hacia atrás, los hombros siempre te van dilatando, nos van ayudando, ¿cierto? Y eso nos favorece también el flujo respiratorio, claramente, y la proyección de la voz. Estando parado, netamente mantener una buena distancia de los pies al estar parado y también los hombros hacia atrás y ir acompañando lo de las manos, ¿cierto? Y la proyección de nuestra corporalidad, de una buena intensidad de la voz y también colocar la voz donde nosotros queremos colocarla, o sea, también eso es importante. Hacia donde está nuestra audiencia, está aquí cerca, no tengo por qué gritar, que está más lejos, quizás tenga que proyectar un poco más, ¿cierto? La voz hacia ese sitio, ¿cierto? En el fondo es importante tener la conciencia de que hay otras personas que nos están escuchando, mantener el respeto a esas personas, estar atento a que esas personas tienen que entender lo que nosotros queremos decir. Eso puede ser, eso incide bastante en la postura, porque
muchas veces cuando no tenemos esa conciencia, adoptamos una postura inadecuada, Claro. no miramos o estamos mirando para otro lado o estamos muy encogidos, El porque no contacto ocular nos hemos hecho conscientes de que nos estamos comunicando con otra persona y que esa otra persona tiene que entender. Sí, no, el contacto ocular es muy importante, es muy importante, es fundamental. O sea, si no miramos a alguien a los ojos cuando estamos hablando, o a veces parte del público, o sea, claramente la otra persona va a decir, no le intereso, no, cuando yo estoy hablando con alguien uno a uno y no tengo contacto ocular es muy complicado. Ya partimos por un punto menos, ¿cierto? Así que eso también es fundamental, es fundamental. Bueno, y si se me escapaba también, quería mencionarlo, en lo que es el mensaje, ¿cierto? De lo que estamos diciendo, es súper importante ser la capacidad de síntesis, es muy importante también cuando nosotros entregamos un mensaje, ser claro, conciso y poder entregar la mayor información posible, pero en menos tiempo. La gente generalmente cuando hablamos en público, la gente tiende a tener poca atención, ¿cierto? O sea, tenemos que aprovecharnos de esa atención que ellos nos van a entregar, así que es muy importante Eso me he sintetizar. dado cuenta, que de repente puede ser hasta un vicio de la persona que escucha. Que la persona que escucha lo que quiere es algo rápido y sencillo. Claro. De repente creo que tengo la impresión de que de repente hay que estar un poco más abierto a lo extenso, un poco más extenso, un poco más complejo. Compartiendo plenamente lo que usted dice sobre que debemos sintetizar, debemos entregar la mayor información posible en menor tiempo. Pero sí, me da cuenta que esa es la tendencia de las personas que escuchan, están como más abiertas a algo sencillo que a algo complejo. Eso, ahí también está dentro de la capacidad de escuchar y del interés que tenga la otra persona. Y también nosotros, o sea, bueno, nosotros siempre vamos a poder, al final, está esta tendencia de que tenemos que ser bien precisos, ¿cierto? De que tenemos que ser precisos, concisos, tenemos que ser unos oradores que tengan una capacidad de resumen, ¿cierto? Bastante importante y que nuestro mensaje debe ser claro. Tenemos siempre esa tendencia de que la gente no va a tener tanta atención, ¿cierto? Está como es en el aire, que eso sucede. Y a veces quizás no sea así, quizás hay personas que nos van a estar escuchando una hora, pero claramente cerebralmente hay estudios, hay información que nos dice que claramente el periodo atencional del humano es más recatado, ¿cierto? Y que hay cosas que la valen, entonces nosotros tenemos esa tendencia a deber ser más precisos. Aunque siempre hay cosas fuera de la norma, que de repente hay personas que nos van a querer escuchar una hora y media, y está bien, pero aún así siempre nosotros creo que es importante que nos entrenemos y que seamos comunicadores efectivos, precisos, que logremos la mayor efectividad en el menor tiempo posible. Creo que eso siempre es bueno. Así que eso siempre es importante. Así es, pues, don José Luis, hemos hablado del problema, hemos hablado de situaciones que dificultan la comunicación efectiva, pero ahora me gustaría que nos centráramos en qué podemos hacer para mejorar. Claro, bueno, ya hemos dado varias pistas ya acerca de cómo mejorar la comunicación efectiva, ¿ya? O sea, lo primero que tenemos que tener muy en claro es que esto parte desde la corporalidad, ¿ya? Incluso antes de lo que vamos a decir, ¿ya? Eso es lo primero. Aquí esta parte es súper interesante porque lo primero es una buena postura, siempre es importante, la postura ya comunica, ¿ya? Eso es lo primero que yo trabajaría acerca de la comunicación eficaz. Lo segundo es siempre trabajar lo que vendría siendo nuestra relajación como ser humano. O sea, nosotros cuando queremos flujo de aire, ya nosotros tenemos muchos trabajos de respiración que hemos trabajado durante bastante tiempo para ir como mejorando todo este aspecto comunicativo, porque la comunicación no solo es lo que se dice, como ya hemos hablado, ¿cierto? Parte de una base postural, una base respiratoria, ¿cierto? Ya que nuestro uso de aire, cuando es más efectivo, también mejora todo lo demás, ¿ya? También tenemos el tema de la relajación, también podemos hacer hasta incluso sesiones de relajación, entonces como para afrontar mejor este proceso de la comunicación, ¿ya? Esto quizás va más abarcado cuando nosotros tenemos que hacer una comunicación, a veces algún tipo de exposición o algún tipo de, no estamos muy expuestos a reuniones de trabajo, no estamos expuestos a más presión, por decirlo así. Aunque hay personas que en el diálogo del día a día también sienten cierto tipo de presión, así que también siempre yo digo que es bueno trabajar lo que es la relajación, ¿ya? Y claramente, como dije anteriormente, la respiración. Ya posteriormente a eso,
cuando tenemos una buena base en esos ámbitos, nosotros ya podemos pasar, ¿cierto?, a otro aspecto. ¿Okay? Vamos a ir trabajando todo lo que es, por ejemplo, las distancias, entender un poco que quizás más cerca de la persona, yo soy más cercano, ¿cierto? Y tengo que tener un equilibrio entre la cercanía física y la lejanía para el mensaje que estoy entregando y con quién, ¿ya? Entre más cercanía, ¿cierto? Hay una relación más, ¿cierto?, personal, y entre más lejanía, lo contrario, ¿cierto? Entonces también ir calculando eso, ¿ya? Y también todo lo que es paralingüístico, ¿cierto? Manejar las entonaciones, ¿cierto? Los puntos, que en este caso cuando estamos hablando, uno no... Es difícil entenderlos como tal, porque cuando uno escribe es más fácil, ¿cierto? Que uno va poniendo los puntos, las exclamaciones, todo esto. Pero cuando uno no lo hace, cuando no lo hace porque está hablando claramente, cuesta un poquito darnos cuenta, pero sí, es bastante. Y no tenerle miedo a las pausas. Las pausas son fundamentales porque le damos tiempo a la otra persona para que entienda lo que quisimos decirle. Si le lanzamos un discurso como metralleta, no. Entonces, por muy bueno que sea nuestro mensaje, por muy buenas que sean nuestras intenciones, la otra persona no lo procesa. No, es totalmente, o sea, toparse a veces, claramente menos es más, o sea, nosotros nos tomamos nuestro tiempo para hablar, tener estas pausas y también sirve mucho para potenciar lo que estamos diciendo. De repente damos una idea muy fuerte y seguimos hablando rápido y la persona está siempre tratando de captar lo nuevo que viene y se pierde este mensaje potente que nosotros queremos decir. Entonces, ¿y por qué le tenemos miedo a las pausas, por ejemplo, a los silencios? Sinceramente yo lo que puedo decir al respecto es que acá, por lo menos yo creo que con los casos que yo he visto, que yo he trabajado y mi experiencia, es netamente que nosotros tenemos la tendencia a hablar muy rápido. Entonces, entre más rápido hablamos, claramente no vamos a respetar por default esos puntos aparte de 3 segundos que deberíamos esperar de repente para cambiar una idea. Así que yo creo que va por ahí, ¿ya? O porque sentimos que la otra persona va a tener quizá una mala imagen de nosotros, que no sabemos lo que queremos decir, o que estamos complicados, ¿no? Puede ser eso. Puede ser que haya una tendencia de que si nosotros no hablamos al tiro, la gente va a empezar a pensar de inmediato que se quedó en blanco, que esta persona no se le pasó algo, o a veces también tenemos poco tiempo para expresar nuestra idea y estamos en un contexto de comunicación rápido, nosotros queremos entregar y nada más. Pero yo creo que me voy por la idea de que nos cuesta ser empáticos en la comunicación, ¿ya? Y más que en el contenido, o sea, yo estoy hablando de la empatía comunicacional del hecho de realizarla, o sea, muchas veces nosotros cuando hablamos pensando en que nos escuchen, y que nos escuchen lo que estamos diciendo, y que nos entiendan lo que estamos diciendo nomás, pero no estamos hablando de él, por ejemplo, ¿estará entendiendo yo lo que yo estoy diciendo? ¿Yo estoy haciendo una buena comunicación? ¿Es eficaz? Yo no tengo. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciéndonos esa retroalimentación interna? Es difícil. Yo creo que eso no pasa muy a menudo. Y es porque no la conocemos tanto, no la trabajamos. Yo creo que va por ahí el tema. Parte de la conciencia de que nos estamos comunicando con nosotros. Que somos un ser comunicador y que el otro también, y que esto es un proceso flujo continuo. Entonces yo voy por ahí. No es tan difícil entrenarlo, como lo hemos hablado. Son tips que se pueden ir trabajando, pero como lo digo, o sea, desde lo cultural y de la conciencia y reflexionando acerca. Así que también lo bueno es este espacio. Y se trabajan individualmente, pero es increíble cómo, llegado un momento, nosotros integramos todo eso en un discurso y no es necesario que lo tengamos que estar trabajando uno primero, el otro después, en una conversación real, porque todas esas indicaciones que usted nos dice que podemos ir asimilando, llegado el momento, como lo he dicho, lo vamos a integrar y lo vamos a usar en nuestra comunicación. Así que no asustarse de tantas medidas, tantas costumbres, tantas estrategias distintas, claro, que parece que fueran todas independientes, pero están todas supeditadas a una buena comunicación. Sí, es súper importante lo que tú dices, o sea, claramente nosotros aislamos las situaciones, ¿cierto? Aislamos los puntos a trabajar, pero ya también se da el momento en el cual trabajamos en dinámicas, ¿cierto? Más globales, ¿cierto? Y uno las va trabajando todas juntas y uno va diciendo, chuta, increíble, pero así es,
¿ya? Así que a no tenerle miedo, como tú dices, y a motivarse a trabajar la comunicación. Yo siempre soy como fonoaudiólogo, yo soy un defensor férreo de la comunicación eficaz. A mí me encanta esa área. Claramente mi área es la comunicación, pero todo lo que es comunicación eficaz, la manera de expresarse, yo creo que podríamos ganar demasiado y ahorrarnos muchos problemas a muchos niveles, teniendo una comunicación efectiva, teniendo este trabajo interno acerca de una buena comunicación. Y no es necesario ser un literato, ser un doctor en literatura o en lingüística para tener una buena comunicación. Para hacerse entender, tal como lo recordaba minutos atrás, que hablar bien es hacerse entender en los distintos contextos donde uno se desenvuelve. Exacto. Y como tema derivado, don José Luis, no sé si es un poco anecdótico, pero yo creo que es importante. En ocasiones podemos utilizar nuestras habilidades en la comunicación efectiva para algunos fines ilícitos, por ejemplo. Ilícito. Ahí tenemos que hablar de ilícito. ¿Qué vendría siendo? Quizás tú me lo decías como la persuasión. Ahí explícamelo un poco más para yo poder... Claro, para perjudicar derechamente. Sí, o sea... Bueno, para engañar puede ser. Bueno, es que claramente, o sea, en teoría... Bueno, hablando del punto de vista como ya más técnico, claramente nosotros tenemos ciertas máximas que son como estas reglas de la comunicación, y una de ellas es que la información sea veraz, ¿cierto? Que sea real. Porque si nosotros no entregamos información real, ¿cierto? Se rompen estos principios de la comunicación que son hechos por filósofos y lingüistas, ¿cierto? Pero cuando yo rompo estas máximas, ¿cierto? De la veracidad de lo que yo estoy diciendo, se generan, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, lo que son las ironías, lo que son los sarcasmos. Esas son todas figuras que son realizadas por cuando se pierden estas máximas, ya que son de lo que es el mensaje pierda como tal. Y con respecto a lo que tú me dices de que se puede manipular claramente, o sea, el lenguaje como lo podemos, es tan moldeable, es tan cierto, gestual, es tan único en sí, que nosotros podemos claramente usarlo para un fin no positivo. La historia nos ha enseñado y nos ha mostrado que por una par de palabras podemos desatar guerra, podemos desatar conflictos increíbles. Así que, bueno, ahí mezclamos la ética, creo yo, con lo que nosotros queremos lograr, pero claramente una comunicación quizás bien desarrollada incluso, pero para un mal fin, nos trae consecuencias no muy positivas, creo yo. Así que hay que tener una responsabilidad ahí personal muchas veces. El carisma también, hay otro tema también. Que también el carisma... Ese es otro tema como para discutirlo, porque es un tema bastante amplio, el tema del carisma. Pero con respecto a mi pregunta de si se puede utilizar para fines ilícitos, para engañar y todo eso, ha ocurrido, tal como usted lo dice, y lamentablemente es muy probable que siga ocurriendo. Claramente. Y ahí está lo que tratábamos también un poco antes, de la ética, y el requisito principal que nuestro discurso sea verdad, o por lo menos nosotros consideremos y estemos conscientes de que es verdad. Claro, y también ahí está lo que es lo comprobable, ¿cierto? Lo comprobable, que es comprobable porque que es verdad, ¿cierto? O sea, claramente ahí tiene que ser cuando tenemos argumentos, ¿cierto? Si estamos hablando de alguna temática con argumentos, es lo principal, ¿ya? Y ahí también entra también parte de lo efectivo, que es cuando nuestro mensaje que estamos comunicando tiene argumentos, se puede argumentar, se puede sostener, ¿cierto? Y ahí también es bien positivo cuando nosotros hablamos cosas con argumentos, porque ahí tenemos un vicio de la comunicación, cuando empezamos a hablar sin argumentos, sin saber lo que estamos diciendo, y ahí cuesta mucho y se genera mucho conflicto. Entonces también tenemos un pilar ahí, la argumentación es importante. Cuando tenemos argumentos sólidos, ¿cierto? Demostrables, es importante, y reales, ¿cierto? Eso es importante. Así que, claro, o sea, no es la idea ocupar, ¿cierto?, los fines comunicativos de esta forma. Bueno, pero ahí está la posibilidad de llegar a un acuerdo. Puede que uno tenga algún argumento inconscientemente que no sea comprobable. Dejemos afuera el tema de si es verdad o no es verdad. Claro. Puede que estemos entregando alguna opinión que quizás no sea comprobable. Está bien, hay un vicio ahí, puede haberlo. Pero está la posibilidad de llegar a un acuerdo también con, claro, con la otra parte. No, y están los debates.
un instrumento maravilloso que claramente son dos ideas, ¿cierto? Y hay que tratar de ver quién lo gana, o bueno, a veces no hay ganadores claramente, y darnos cuenta también de la exposición de ideas, ¿cierto? Entonces, no, siempre cuando tenemos estas normas de respeto, ¿cierto? Entendimiento, a veces no vamos a llegar a acuerdos, pero sí podemos expresar bien nuestras ideas de manera asertiva. No necesariamente ser asertivo es darle la razón al otro, o no expresar tus ideas, ¿cierto? O sea, basta con respetar las ideas del otro, poder expresarse también de manera respetuosa, entendiéndose que quizás hay dos personas que comprenden el mundo de manera distinta. Entonces, eso es fundamental, ¿ya? Y sacar la emocionalidad también en ese sentido, sino que de repente hay cosas que nos van a decir que quizás no nos van a agradar, pero a veces claramente la vida es de esta manera. A veces no siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Y hay mucha gente que le encanta ganar en una conversación. Le encanta ganar, como quedarse con la razón, Con la última quedarse palabra. con la última palabra. Y ahí también Y ahí- se generan dificultades. Y me he dado cuenta, no sé, es una observación mía que yo me estoy aventurando también, que hay mucha gente que en el afán de ganar en la conversación, deja hablar al otro ¿Ya? lo más que pueda y espera a que éste se equivoque. Y empieza a pinchar, a hacer énfasis en eso que se equivocó la otra persona. Puede que todo lo demás, todos los minutos largos o la gran cantidad de minutos que habló esa persona, estaba todo correcto, pero se equivocó en algo. Y la otra persona, con el afán de ganar en esa discusión, Claro. va y enfatiza en lo que se equivocó. Pero eso ya es como, son como casos que quizás no están dentro de lo ideal, de lo que hemos estado conversando acá. No, claramente, o sea, siempre cuando nosotros tenemos el afán competitivo, ¿cierto? Que en ese ámbito comunicativo siempre vamos a buscar el error del rival, claramente. Pero en general las personas siempre se van a abocar en lo que justo no dijo, en lo que le faltó, en vez de valorar lo positivo, ¿cierto? Valorar lo acierto. Y ahí también hay una falla personal también de que nosotros tenemos que ver el vaso medio lleno en vez del medio vacío. Y también claramente habla de comunicadores poco efectivos, o sea, como lo habíamos dicho durante todo este podcast, todo este programa, la comunicación es un proceso cíclico de ida y vuelta, entonces nosotros tenemos que ir captando, ¿cierto?, lo que el otro va diciendo, nosotros vamos entregando otro mensaje, entonces en ese intercambio yo siempre tengo que claramente ser positivo y quedarme con lo bueno, ¿cierto?, reflexionar con lo que quizás no estoy de acuerdo, voy a intercambiar, pero siempre en la base del respeto y en la base de hacer las cosas como de manera eficaz, ¿cierto? Pero tenemos que darnos cuenta ya al momento de empezar a criticar cosas que justo, cosas que no sé, algún error o algo que yo sé que es un error, ahí entra mi asertividad también, porque si yo sé que tú estás diciendo algo no efectivo o no que no está bien, en cierto modo, porque yo puedo refutarlo con un dato, por ejemplo, es distinto que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste, lo hiciste pésimo, a que yo te diga, oye, Cristian, ¿sabes qué? Es importante ese tema que tú dices, pero quizás hoy en día este dato se actualizó y lo podemos mirar de esta otra manera. Ahí tengo una asertividad, ¿cierto? Y quizás ahí salgo de una situación difícil de que la otra persona va a decir, hoy me dejó en ridículo, me corrigió, en vez de yo ser positivo y dar una corrección positiva. Es muy importante en cómo decimos las cosas. Así Eso que, baja el estrés. Baja el estrés y se evitan conflictos innecesarios, peleas. De saber corregir a la otra persona, Claro. saber encaminar a lo que uno está consciente de que puede ser en lo que la otra persona está equivocada. exacto. Eso es importante, tener el tino necesario Es para importante. poder plantear una idea distinta, que uno sabe que está quizás lo correcto, la otra persona está equivocada, pero en aras de la buena convivencia, de construir en sociedad, tenemos que expresar eso de continuo, con cuidado. Sí, Y sí. siempre, claro, siempre como tomando lo bueno, como decía usted, aquello en lo cual la otra persona tiene razón, pero mostrándole el otro punto de vista. Sí. Ahora, no sé si estamos terminando. Estamos. Nos está pillando la Nos hora. está pidiendo la hora. Ha sido una conversación bastante provechosa. Espero Espectacular. que quienes nos vean la disfruten. Yo la he Sí. disfrutado por mi parte. He tenido una gran retroalimentación de su parte. He tenido la oportunidad de compartir con usted una mesa, una conversación acerca de
de un tema que probablemente ustedes manejen mucho más que yo. Así es que le doy las gracias. Gracias, Arita. Le doy Nos vemos. las Nos vemos. gracias. Chao. Chao, chao.